vamos a conversar sobre el aumento en 50 puntos base de la tasa de política monetaria. Estamos hablando de la Reserva Federal, elevándola a 4.50, que es la más alta en los últimos 15 años en los Estados Unidos. Decíamos que hay que averiguar, hay que conversar sobre lo que implica esto frente a la inflación en Estados Unidos y cómo influye en nosotros, que estamos conectados por un cordón cuasi umbilical con esta gran nación a través de los millones de dominicanos que viven en la diáspora. Conversamos este tema con nuestro economista de cabecera, Fabricio Gómez Mazara. Fabricio, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, mi querida y admirada Miralba. Quiero aprovechar para felicitarte de nuevo, ya lo hice de manera, ¿verdad?, directa, pero quiero aprovechar a tu público que te vive a través de las redes. Oye, ¿cuánta gente quiere a Miralba? Para aprovechar y felicitarla por... Yo sé que muchas gracias. Una semana aniversario, Miralba, con tu esposo y las chicas, porque no hay manera de... Porque en diciembre no hay manera de parar las fiestas. Diciembre fuerte. Diciembre fuerte. Dan deseo de hacer como el amigo Federico Jovine. Sí. ¿Tú viste el tweet que puso Federico hace como 3 o 4 días? Él cerró, dijo que cerró. Él cerró y él se fue. Yo me imagino que literalmente cogió la loma. No. Él es su propio dueño, parece que... Exacto, qué maravilla. Mira, entrando ya en materia y extrañando a los chicos que deben estar en labores. Sí. Ellos no se detienen, igual que tú, que sales todos los días a ganarte lo del día. Y que tiene que aprovechar las navidades, ¿verdad? Para terminar de cumplir con muchos clientes. Miren, el aumento en la tasa de política monetaria, si bien es cierto, era esperado y ya el mercado internacional lo había anticipado, un aumento de 50 puntos, como tú muy bien señalas, es el aumento mayor en los últimos 15 años. Es decir, la tasa de política monetaria de los Estados Unidos, que de ahí es que toman digamos, referencia los instrumentos financieros, hoy está en 4.50%. Y eso, como dijiste, la más alta de los últimos 15 años, pero por primera vez, aunque fue escurridizo, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, admitió que luego de 4 aumentos consecutivos de 75 puntos base, este era menor porque ya estaba teniendo efecto en la inflación. La inflación en noviembre en Estados Unidos fue de tan solo 0.1%, y la acumulada o la anualizada en este caso era de 7.1%. Eso quiere decir que había estado casi en 2 dígitos. Y eso de alguna manera te está diciendo que está funcionando. ¿Pero a qué costo? Porque, como digo siempre, ¿verdad?, no hay almuerzo gratis. Exactamente. En economía, eso va a significar un aumento en el costo de financiamiento de las empresas, de las personas y de los gobiernos. República Dominicana, que acaba de aprobar el presupuesto la semana pasada para el año 2023, para el próximo año, va a tener que salir a buscar al mercado financiero internacional casi 5,000 millones de dólares aproximadamente, poco más, poco menos. Va a tener que buscar esa cifra. Y el costo del financiamiento va a ser mayor al que históricamente ha tenido, porque cuando sube la tasa de política monetaria de la Fed de los Estados Unidos, afecta la tasa de interés internacional. Entonces, como nuestro presupuesto, ¿verdad?, los gastos son mayores que los ingresos, hay que financiar, hay que buscar nueva deuda para financiar las actividades presupuestarias. Y eso, obviamente, países como los nuestros van a tener que pagar una mayor tasa de interés a la hora de endeudarse. ¿Qué pasa en los Estados Unidos? A propósito de eso, y que tú muy bien señalas, y que yo te respaldo, de quitarnos el sombrero frente a la diáspora dominicana, porque se está proyectando que para finales de este año las remesas familiares alcancen la cifra de 9.750 millones de dólares aproximadamente, casi 10.000 millones, al igual que el año pasado, que fue un poco superior a esa cifra. Lógicamente, un aumento en la tasa de política monetaria va a afectar su calidad de vida, porque los instrumentos financieros, desde la tarjeta de crédito hacia arriba, aumenta su costo financiero.
entonces van a tener que pagar más por el financiamiento de consumo, de inversión, y lógicamente van a tener menos margen. Quiere decir que la tasa creció, pero en grande en la remesa, porque en Estados Unidos está ocurriendo un efecto que hay que buscarlo en los anales de la historia, porque creo que es único, y es que la tasa de interés ha seguido subiendo, el crecimiento económico ha sido menor, pero el mercado laboral ha aumentado. Es decir, el mercado laboral de Estados Unidos hoy está casi en pleno empleo, con una tasa de desempleo por debajo del 4%, y eso significa que hay una absorción mayor o una mayor demanda de trabajadores, fundamentalmente en el empleo no industrial, en el empleo de los servicios, que es donde los dominicanos en el exterior, en ese mercado de trabajo, mayormente se desempeñan. Entonces aquí hay como un efecto mixto, ¿verdad? Por un lado es cierto que la economía norteamericana, producto de la situación de la geopolítica internacional y de los aumentos de la tasa de política monetaria, su crecimiento es menor, pero el desempeño del mercado laboral ha ido creciendo y sigue manteniendo unas tasas que es, digamos, la que usa de excusa la Reserva Federal para seguir aumentando la tasa de política monetaria, porque el objetivo de la Fed de Estados Unidos es múltiple. Uno, la inflación, y dos, el mercado laboral o el empleo, en este caso. Y mientras el empleo siga creciendo o manteniéndose, ellos van a seguir aumentando su tasa de política monetaria. Por eso digo que uno esperaría, y lo que uno proyectaba el año pasado era, bueno, si van a aumentar la tasa de política monetaria, lo lógico es que se vean afectadas fuertemente las remesas. Pero eso no ha pasado porque concomitantemente con ese aumento ha habido mayor demanda de trabajo en Estados Unidos. Y por eso el impacto en las remesas ha sido mínimo, por no decir casi nulo, porque estamos hablando que este año se recibirían casi, o estaría en la vecindad de los 10.000 millones de dólares de remesas familiares, que eso apoya no solo el consumo interno, sino la estabilidad cambiaria, porque cuando llegan todos esos dólares, obviamente nuestro signo monetario, el peso, se aprecia, porque cuando tú miras las reservas internacionales del Banco Central, están por encima de los 13.000 millones de dólares, eso es casi 6 meses de importaciones. Y entonces, a diferencia de otros países donde el efecto de la inflación internacional junto con la devaluación de la moneda ha amplificado la inflación y ha caído el poder de compra de los ciudadanos, aquí la inflación va a terminar en torno al 7% este año, y yo creo que ese es uno de los principales logros de este año en materia monetaria. Tú dices que es uno de los principales logros, sí. Pero República Dominicana ha sufrido los embates de la inflación. Denominarlo como un logro es, me imagino, comparado con la situación de otros países. Mira, yo siempre hago esto porque uno vive en una isla y a veces uno tiene que mirar. Y yo sé que las redes sociales y el internet te permite acceder a las noticias de toda la región. Yo por temas académicos y familiares estuve recientemente, hace 2 o 3 semanas, en Sudamérica, y la situación, por ejemplo, en Argentina, donde una inflación de más de un 85% en lo que va de año, que se espera que llegue a casi 100% en este año, lo que ha hecho que ha prácticamente drenado el poder de compra de la ciudadanía, y la pobreza ha aumentado, está casi en un 39%. Y cuando estuve en Buenos Aires, una ciudad maravillosa que admiro y que quiero muchísimo, pues te anunciaban en los medios de comunicación: tenga cuidado al tomar esta vía porque va a estar cerrada, porque el sindicato de las enfermeras va a estar protestando, el sindicato de los albañiles en la otra calle. Todos los días uno tenía que enterarse en la prensa, si uno iba al centro de la ciudad, cuáles calles iban a estar cerradas o iba a estar afectado el tránsito por las protestas. Eso se ha frisado por el Mundial. Tú sabes que está todo el mundo siguiendo la selección argentina. ¡Qué alivio para el gobierno! Incluso, una nota jocosa, la ministra de Trabajo
en Argentina, dijo que ellos estaban preocupados, pero que lo importante era que Argentina ganara el Mundial. Imagínense, ya cuando alguien tira la toalla, sí, la situación es difícil. Pero fíjense cómo está la región. Chile, un país históricamente ha tenido estabilidad cambiaria, estabilidad monetaria, hoy tiene una inflación en 2 dígitos, en más de un dígito, más de un 10%. Está tratando de terminar el año por debajo de un dígito. Estamos hablando de Chile, que era un ejemplo hasta hace poco en Latinoamérica. Ni hablemos de lo que está pasando en Perú, que ustedes saben que ya ahí hay un tema de desequilibrio en el orden democrático, y que hasta el día de ayer, hoy me enteré en la prensa que ya van más de 20 fallecidos por la protesta y por la destitución del presidente, que fue condenado creo que a 18 meses de prisión preventiva por el sistema de justicia de ese país. Fíjense la región cómo anda y compárenlo con lo que ha pasado en República Dominicana este año. Eso no quiere decir que la inflación no nos haya dado, no ha dado duro, porque la característica de esta inflación es que se ha concentrado en el segmento alimentos y bebidas no alcohólicas, porque esto es una crisis de commodity, de materias primas, y todas las materias primas han aumentado de precio. Pero cuando uno mira la estructura productiva dominicana, combustible subsidiado, energía eléctrica o tarifa eléctrica subsidiada, que son los que generan aguas abajo los precios finales. Ha habido una inflación explicada fundamentalmente por el aumento del precio internacional de las materias primas. Pero cuando uno mira en lo que va de año, la estructura productiva dominicana ha estado subsidiada. Y gracias a eso tenemos la inflación que tenemos, pero hay que decir que ha habido una coordinación macroeconómica liderada por el Banco Central. Es decir, aumento de tasas de política monetaria por el lado monetario y por el lado fiscal, subsidios por el Ministerio de Hacienda. Y eso se ha coordinado. Y por eso tenemos este resultado, con un crecimiento de 5.1, 5.2%, y una inflación que va a terminar en torno al 7%. Entonces siempre hay que ver las cosas en el contexto. ¿Qué va a pasar el próximo año? Que es un tema que nos debe preocupar. Ahí está el pollo del arroz con pollo, como diría nuestro querido Roberto Cavada. ¿Qué va a pasar en el 2023? El año que viene se vislumbra como un año complejo. Complejo porque el crecimiento económico va a estar por debajo del producto potencial, se proyecta en principio por debajo de un 5%, pero al mismo tiempo el aumento de la tasa de política monetaria de la Fed, que no ha terminado, que hoy está en 4.50, pero que el Comité de Mercado Abierto de esa institución ha dicho que va a seguir aumentando hasta 5.25 hasta mediados del próximo año, y que a partir de ahí va a comenzar una escalada descendente. No dijo la velocidad del descenso, pero eso va a obligar a que el Banco Central de la República Dominicana y todos los bancos centrales del mundo sigan aumentando su tasa de política monetaria. Y eso va a aumentar la tasa de interés y va a afectar las decisiones de consumo e inversión, ¿no? Y lógicamente el endeudamiento va a ser más caro, la tarjeta de crédito y todo eso, pero fundamentalmente los consumos de corto plazo, porque las tasas hipotecarias se mueven más lentas porque tienen que ver con la tasa de interés de mediano y largo plazo, no con la tasa de interés de corto plazo. Pero sí se van a ver afectados. República Dominicana, como dije, va a tener que ir a los mercados financieros internacionales a buscar deuda y a pagarla más cara que como la ha pagado.